Hermano, qué bendición que el día de hoy estés aquí con nosotros. Qué bueno que has preparado este tiempo para pasar un tiempo en intimidad delante de Dios. Durante estos viernes hemos estado viendo la vida de Job, hemos visto las acciones que tuvo en el momento de una crisis. Y qué bendición que el día de hoy tú sigas con nosotros aprendiendo, al igual que nosotros, cómo manejar una crisis, cómo reaccionar ante ella. Y muchos de nosotros a veces pues nos queremos ver tan espirituales que decimos, no, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Recordemos, somos hombres, recordemos, Dios nos dio los sentimientos, las emociones, y al igual que Jesús en un momento que estuvo triste lloró, también tuvo sueño, recostó su cabeza. Yo no sé si te acuerdas de esa vez que estaban en la barca y estaban moviéndose de tal manera y él estaba totalmente dormido. Y pues yo quiero que tú reconozcas la necesidad de Dios, que tú puedas aceptar
todas las cosas que suceden. Hay veces que no podemos entender lo que pasa a nuestro alrededor, mas sin embargo sabemos que nunca estaremos solos. Dios estará con nosotros. Durante este tiempo hemos escuchado historias fuertes, historias difíciles de amigos, de familia, de gente cercana, de pastores, donde pues toda esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial todavía pues está causando estragos en vidas. Pero el día de hoy Dios quiere que tú estés presto para recibir de Él lo que Él ha preparado para nosotros. Sé bienvenido. ¿Qué te parece si el día de hoy cierras por un momento tus ojos, le das gracias a Dios por la vida, porque el día de hoy estás vivo, porque el día de hoy te has levantado, has podido respirar, tal vez estés sano, tal vez estés en una cama, tal vez estés sufriendo alguna crisis, algún desierto, pero yo quiero que el día de hoy tú le des gracias a Dios por todo lo que está pasando. Dice la palabra, dar gracias en Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Padre, el día de hoy estamos delante de tu trono, delante de tu presencia, reconociendo que tú has sido bueno. Hay cosas que no entendemos, hay cosas y situaciones que vivimos día a día, y sin embargo no podemos entender todo lo que tú haces. Mas sin embargo dice tu palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y conforme a tu propósito hemos sido llamados. Aún en el momento de la crisis, aunque no podemos ver lo bueno, o tal vez en ese momento nos ganan las emociones, Señor, y nos embarga pues la tristeza, el momento que estamos viviendo. Quiero el día de hoy reconocer que sin ti aún no podemos subsistir o entender todo lo que estamos pasando o soportarlo. Pero dice tu palabra que tú no pondrás una prueba mayor a la que podamos soportar. El día de hoy damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Damos gracias y te invitamos a que vengas a nuestra casa. Te invitamos a que vengas a nuestra vida. Y como dice esa alabanza, Señor, has buscado y has deseado vivir en estas piedras vivas. Te damos gracias por vivir en nosotros, porque tú has hecho un pacto y ese pacto es eterno. Y gracias, Señor, porque estás preparándonos para tu próxima venida. Gracias, Dios, porque el día de hoy declaramos que aunque no entendemos muchas veces las situaciones, vamos a tomarnos de tu mano, vamos a seguir caminando y vamos a pedir de tu fortaleza para soportar cada prueba. Te amamos y te bendecimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. El día de hoy quiero tocar el cuarto punto. El cuarto punto es adora. Y te acordarás que lo primero que hizo Job fue postrarse. Fue sentirse tal vez en ese momento quebrantado, derrotado, pero dice que él se levantó de ese lugar y pues también reconoció ciertas cosas que había en su corazón. Dice que la segunda cosa que vimos fue levantarnos y también fue el poder sentir las cosas. El día de hoy yo quiero que tú estés pues recibiendo de parte de Dios todo lo que Él ha preparado. Y sabes, cada momento que hay una crisis, cada momento que estamos pasando algo, sucede y hay veces que no sé si te ha pasado, tal vez podemos ser como el rey David en un momento de crisis. Fue un momento en que él adoraba a Dios, que él alababa al Señor, que él estaba siendo tocado de parte de Dios, pero dice que entró en una pequeña depresión, por decirlo de alguna manera, que yo creo que a muchos de nosotros tal vez podemos caer como se nos cae en el ánimo, a veces no entendemos qué está pasando, cosa tras cosa, como en la vida de Job. Pero dice que el rey David entró en la cueva de Adulam, y en la cueva de Adulam pasaron dos situaciones. Él entró en Adulam para hacer pues un lugar de refugio, porque ahí estaban ciertos hombres, pero dicen que había hombres con espíritu quebrantado. Y yo creo que tú y yo tenemos que levantarnos de ese espíritu quebrantado y poder salir de ese lugar. Dice que hubo un momento en que la familia fue por él y él empezó a recobrar ánimo, fuerza, y entonces salió adelante. ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Pues algo que tenemos que hacer, al igual que muchos en la palabra de Dios, es adorar a Dios. Adorar es reconocer quién es Él, que es Él. Y el día de hoy, cuando estamos durante una crisis, no es muy fácil o es posible que veamos todas las cosas. De hecho, nos parece imposible pensar que en algún momento podamos llegar a agradecerle a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando en ese momento. Hay personas que el día de hoy han perdido trabajo, han perdido salud, han perdido un ser amado. ¿Y cómo podemos decir, Señor, y cómo te voy a agradecer esto? Gracias a Dios, yo doy gracias porque hace un tiempo, yo me acuerdo, un matrimonio, entraron los dos a un hospital, gracias a Dios salió uno, y el día de hoy tienen esas niñas un papá.
Yo doy gracias porque Dios es fiel y tal vez no podemos entender y tal vez si tú le preguntaras al esposo, ¿y cómo te sientes? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo me siento? Pues me siento quebrantado, necesito la ayuda de Dios, ahora necesito cobrar ánimo para que mis hijas sepan que tengo un Dios vivo, que pueden aprender de Él y que aún de pasar de esta crisis vamos a salir adelante. En algún momento vamos a poder agradecer tal vez lo vivido, pero en el momento que lo estamos tal vez pasando, en ese momento tal vez no tenemos la fuerza ni la visión de todo el entorno. Agradecer por el proceso y el aprendizaje que estamos recibiendo, pues tal vez en ese momento no lo puedo agradecer, mas sin embargo con el tiempo hemos dado gracias a Dios porque hemos podido decir, bueno, hemos pasado por esta situación, mas el Señor fue fiel. Y tal vez muchos podrán decir, pero es que el Señor se llevó a mi ser amado. No te preocupes, Dios fue fiel. Dios tiene los tiempos estimados, Dios tiene los tiempos preparados. Pero lo más importante que tú también el día de hoy corras a Dios y le digas, sácame de esta crisis. Yo conozco que han pasado algunas personas por una crisis y por supuesto me incluyo. Y hemos terminado dando gracias a Dios por el camino que hemos pasado y también por el desierto, por la tormenta. Y esto pasa por una sencilla razón y es porque normalmente las personas cuando atravesamos la crisis entendemos que no hubiéramos podido crecer, habíamos podido aprender o desarrollarnos y yo doy gracias a Dios por esto porque dice un dicho mexicano, lo que no te destruye te fortalece. Y el día de hoy, ¿sabes qué? Dios no busca destruirnos, Dios busca fortalecernos y busca formar a Cristo en nosotros. Por eso el día de hoy quiero recordar, por ejemplo, la vida de Job. Job no fue la excepción. Después de vivir todas las tragedias que llegaron a su vida tan rápido, tan momentáneamente, llegó pues a sentir morirse. Deseó morirse, deseó que no haber nacido, de clamar a Dios por ayuda y sentirse aún tal vez abandonado. Señor, ¿qué pasó? Yo que tenía tu favor, yo que tenía tu cuidado. Y hay mucha gente que tal vez está viviendo esta situación. Nosotros lo hemos pasado y yo no sé si te ha sucedido en el momento que estás en una crisis y dices, pero creo que no he hecho las cosas mal. O yo no sé por qué estoy pasando estos momentos. Pero no, dice la palabra que Dios no tiene despropósito alguno con todo lo que sucede. Y aún lo dijo Job, Dios no tiene despropósito alguno con todo lo que sucede. Finalmente, en la etapa final de su crisis, él concluye diciendo las siguientes palabras. Fíjate lo que dice Job, capítulo 42, versículo 15. Y es la única cita que vamos a ver, más sin embargo, quiero que pongan mucha atención. Hasta ahora, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Tal vez, perdonen como lo voy a decir, pero tal vez somos cristianos porque nuestra familia fue cristiana. Somos cristianos porque pues reconocimos al Señor en un momento de crisis. Somos cristianos, pero sin embargo no caminamos con el Señor. Y en el momento de una crisis somos confrontados, somos ahora sí puestos cara a cara delante de Dios. Yo no sé si te acuerdas cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y hay un momento en que el pueblo se queja de que ¿por qué solo con Moisés o a Moisés le habla el Señor? Entonces dice el Señor, bueno, dile a todo el pueblo que se purifique, que se santifique, porque yo voy a hablar con ellos. Dios quiere hablar con todos, pero solamente ellos querían recibir o estaban recibiendo en ese momento la enseñanza a través de Moisés. Cuando Dios habla a todos, dice que fueron tan tocados que dicen, no, ya no queremos ese compromiso. Fueron confrontados y tal lo que Dios está haciendo es que podamos ser confrontados, podamos crecer en este tiempo que estamos viviendo y podamos vivir a la manera de Dios. Es importante, ¿sabes? En el momento tú puedes decir, pero es que yo amo a Dios y yo creo que yo también amo a Dios, pero en el momento en que somos pasados por el fuego, alguien dijo que somos tan purificados que sale lo peor o lo mejor de nosotros. Cada vez que el oro es refinado a una temperatura tan grande, le ponen sal para que salgan todas las imperfecciones y se va purificando ese oro y podemos decir entonces que cada vez que hay una prueba, hay una crisis, está Dios perfeccionando el oro que ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo, su presencia en nosotros para saber de qué estamos hechos. Mira, es bien importante porque dice la palabra, hoy les hablaré, dice, hasta ahora solo había oído de ti. Y sabes, a veces no sé si te ha pasado, pero yo me acuerdo que de repente viene la gente y dice, ore usted porque mire, es que usted Dios sí lo escucha. No me escucha solamente a mí Dios también te está escuchando, pero a veces es necesario que nos confrontemos con Dios y digamos, Señor, ¿a dónde más ir?
no encuentro al pastor, no encuentro al hermano, mi familiar no me escucha, la gente me ha abandonado, tal vez como en la vida de Job, donde todos le abandonaron. Más adelante, casi al terminar todo el libro de Job, dice que sus hermanos llegaron, le dieron una pieza, un anillo de oro y cosas así, pero digo, y en el tiempo de la crisis, ¿dónde estuvieron? Tal vez el Señor lo que hizo fue poner un vallado para que sus ojos volvieran otra vez a Él. Hace un tiempo yo te conté una historia de las hormigas en el desierto del Sahara. Yo no sé si te acuerdas de ello, pero normalmente en el desierto del Sahara llega a haber tormentas de arena y en ese momento pues están haciendo un documental y entonces dicen que están siguiendo estas hormigas y de repente llega esa tormenta de arena. En ese momento pues son cubiertas, pero dicen que pasa un tiempo y de repente nuevamente vuelven a salir las hormigas y lo primero que hacen es como mirar al cielo y mirar hacia dónde tenían que ir para no perder el rumbo, ¿sabes? Yo creo que en el momento que somos cubiertos por un desierto, por una prueba, por una dificultad, por algo, es necesario voltear nuestros ojos a Dios y decir, Señor, no quiero perder el rumbo, quiero saber dónde estás, el propósito ya me lo habías dado, no quiero desenfocarme por el momento que estoy viviendo y sé que es difícil porque pues tal vez alguien me puede decir, bueno, es que tú no estás viviendo esta situación, tú no has pasado esto, mas sin embargo yo doy gracias a Dios, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha dado, pero también pasamos por un momento, nosotros también enfermamos, gracias a Dios seguimos aquí, pero también tenemos que dar gracias a Dios porque en ese momento pues aprendimos ciertas cosas, aprendimos a fortalecernos, aprendimos a comer diferente, aprendimos a vivir diferente y sabes, es el tiempo de que tú y yo aprendamos. En lo personal creo que esta acción que más me impacta de Job es porque las otras acciones parecen que van acorde a expresar lo que él sentía. Van acorde a sí, es que estoy pasando esto, sucedió aquello, se levanta, creo que tengo que cobrar ánimo, tengo que dirigir a mi familia, esto no se puede perder. Y vuelve a postrarse. Y el volver a postrarse es decir, Señor, mira, tengo que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, necesito de tu ayuda. Y viene esta cuarta acción, y en la cuarta acción es adorar. Es decir, Señor, gracias, gracias. Yo estaba pensando en la mañana que otros hombres estaban pasando por situaciones difíciles. Te acordarás de Daniel. Daniel cuando fue juzgado por adorar a Dios, porque dice que él adoraba 3 veces al día y abría las ventanas de su casa y adoraba al Señor y exaltaba y glorificaba al Señor. En ese momento dice que emitieron un decreto y lo aventaron al foso de los leones porque él no quiso dejar de adorar a Dios. Y estando en el foso de los leones, dice que él estaba y él adoró al Señor. Él buscó el rostro de Dios. Dice que fue guardado por Dios. Oye, en un momento de la crisis, yo no sé si tú has leído el libro de Mártir de las Catacumbas, donde dice que apresaban a los primeros cristianos, los metían en el Coliseo y eran comidos por leones. Y en ese momento, pues, yo ya no me acordaba de esa situación, pero yo doy gracias a Dios porque yo me la imaginaba y los ponían ahí y empezaban a adorar a Dios. Y tal vez tenemos que recordar que no importa lo que pases, no importa lo que suceda, tienes que adorar a Dios. Tal vez si yo recordando eso, yo me imaginaba, ¿qué pasaría si el día de hoy nos metieran en un coliseo? Mira, si te metieran a ti como papá o como mamá, pues tú dirías, no importa, háganmelo a mí, pero tener a tus hijos ahí, eso sería difícil. Yo creo que es difícil lo que está viviendo cada familia, lo que está viviendo cada persona, mas sin embargo dice que tenemos que dar gracias a Dios. A mí me impactó porque dice que cuando van contando la historia en este libro, es un libro histórico, dice que empiezan a escribir la historia y entonces dice que cuando ya sabían a lo que iban, empezaban a cantar cánticos de alabanza. Tú y yo en este momento, pues tal vez se nos puede quebrar la voz y decir, pero ¿cómo voy a agradecer a Dios? Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Hermano, pero es que usted no entiende, pasó esto en la familia, se fue aquella persona que yo amo, sí, pero si Dios te permitió el día de hoy estar aquí es porque tiene un propósito para ti y para tu familia. En este momento, pues me acordé de esa historia de Daniel, yo decía, Señor, ese hombre fue llevado en ese momento hasta tu presencia, sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-Nego, dice que también al no querer adorar a otro Dios, ellos adoraban solamente a Dios. Y ellos decían, yo no sé qué vas a hacer con nosotros, Rey, pero aún si nuestro Dios no nos guardara, no dejaremos de adorarle. Qué palabras tan impactantes. Señor, hagas o no hagas, hagas o no hagas,
yo te voy a seguir adorando. Dice que en ese momento el rey Nabucodonosor se enfureció tanto que mandó calentar 10 veces más el horno. En el momento que los aventaron, los soldados que los aventaron quedaron consumidos. Y sin embargo, ellos estaban danzando en el momento de la crisis. Estaban adorando. Y entonces podemos entender cómo vamos a adorar. ¿Cómo vamos a adorar si un familiar está en el hospital? ¿Cómo vamos a adorar si Dios ya se lo llevó a su presencia? ¿Cómo vamos a adorar si estamos viviendo un momento de crisis? Pero yo te voy a decir, es necesario adorar porque esta es la voluntad de Dios. Porque donde se le adora a Dios está la presencia de Dios, y donde está Dios pueden suceder milagros. Y tal vez tú puedes decir, conmigo yo adoré a Dios y no sucedió un milagro. Estás vivo. Estás vivo. Si yo le preguntara a un papá, ¿qué le dirías al Señor? Si el Señor te pudiera escoger o te pudiera dar a escoger, le dijera, Señor, ¿qué harías? ¿Tu vida o la vida de tu hijo? Wow. Abraham, ¿te imaginas a Abraham? Cuando Dios le dijo, ofréceme lo más preciado que tienes, a tu hijo. Wow. Yo no sé si te has puesto a pensar de esta manera. Dios sabía que amaba. Dios sabía lo que había pasado en esos 25 años donde la promesa fue esperada. Pero dijo, Señor, tú tienes todo, tú lo puedes hacer todo. Y yo quiero que el día de hoy tú vayas más allá, tú te vayas a la promesa de Dios. Y el día de hoy Dios te ha prometido que estaremos en un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Se cuenta en la historia que los mayas, cuando nacía alguien lloraba, yo decía, ay, qué ridículo, ¿cómo pueden llorar? Es el mejor momento donde estás recibiendo la alegría. Pero dice que cuando morían, hacían fiesta. Y entonces decía, ¿pero por qué hacían eso? Porque ellos sabían que había algo más allá. Oye, si ellos que no conocían al Dios que tú y yo conocemos lo saben, ¿por qué nosotros no podemos adorar a Dios? Claro, no digo que no llores, no digo que no te quejes, no digo que no muestres sus sentimientos, no te digo que en este momento tal vez estés triste, porque hay un momento de tristeza. Porque Jesús lo pasó, lo manifestó cuando Lázaro falleció, mas sin embargo dice que cobró ánimo y salió adelante. ¿Qué te digo el día de hoy? Cobra ánimo y sale adelante. Te acordarás, bueno, cuando también Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel, dice que a la medianoche, cuando era lo más oscuro, ellos siguieron adorando a Dios. Y cada uno podemos tal vez decir, ¿cómo voy a adorar? No me salen las cosas, no tengo ganas, no tengo ánimo. Pero dice el Salmo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Wow. Tú y yo tenemos que crecer, tú y yo tenemos que adorarlo, tú y yo tenemos que desear caminar con Él todos los días de nuestra vida. Adorarlo cuando hemos perdido todo, adorarlo cuando muere alguien que amamos, adorar en medio de una enfermedad, adorarlo cuando las fuentes de ingreso desaparecen, adorarlo cuando una relación llega a su fin, adorarlo cuando lo que hemos construido se desvanece por completo. Sí. Porque tal vez tendríamos que decir lo que dijo Job, Señor, desnudo llegué y desnudo me voy a ir, pero sea tu nombre bendito. En fin, adorar en medio de la crisis no es más común, no es lo más común, mas sin embargo, lo que hizo Job, al igual que otras acciones, también trajo consecuencias a su vida, ¿sí? Consecuencias que anheló que tú también puedas experimentar. ¿Sabes? Él fue fortalecido, él fue levantado. Lógico que fue en un momento, tal vez podemos decir, abandonado. Tal vez fue tocado en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Mas sin embargo, al final, cuando él ora por sus amigos, Dios le restituye. Tal vez el momento de adorar es decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Un amigo tal vez cantaría, ¿qué puedo ofrecerte hoy, Señor? Si lo que yo tengo es tuyo y solo tú eres, Señor. Quisiera más bien ofrecerte algo que salga de mí, algo que no es natural y que sí te puedo dar. Te ofrezco mi casa, te ofrezco mi voz, te ofrezco mi voluntad, te ofrezco servirte con todas mis fuerzas y nunca desertar, pagar las deudas pendientes
y ser un sacerdote en mi hogar, cumplir mi palabra y ser un ejemplo en transparencia y verdad. ¡Wow! ¡Qué difícil! O tal vez, como dijo Melgar cuando cantó la alabanza, esa alabanza que ha tocado muchos corazones. Pero sabes, lo importante, tal vez lo que él decía en una parte de esa alabanza, yo no sabía que la alabanza era para mí. Y él decía, a mi manera, a veces qué chistosas son las acciones de Dios. Uno nunca sabe cuándo Dios va a traer esa palabra de fortaleza a tu vida. Y sabes, yo creo que el momento del día de hoy es adorar a Dios. Hermano, si salen las cosas, gracias a Dios. Hermano, si no salen las cosas, sea el nombre de Dios alabado. Y sea el nombre de Dios exaltado en todo lugar. Porque es necesario adorar a Dios. Te invito hoy a que en medio de tal vez de la incertidumbre por lo que ha pasado, por el futuro, puedes decir en tu corazón, voy a adorar a Dios. Señor, te agradezco que tú estés con nosotros. Agradezco que tú eres fiel. Agradezco, Señor, que tú no nos has dejado aún en el momento más difícil. Y sabes, yo sé que Dios va a estar trabajando en ti. ¿Por qué? Porque tal vez podemos decir lo que dijo en este momento Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Y tal vez lo que dice la traducción en lenguaje actual dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Yo doy gracias porque toda crisis, toda dificultad, toda cosa que estamos viviendo, tiene que ayudarnos a conocer más a Dios, a amarle y a buscarle. No permitas que crezca en ti una raíz de amargura. No permitas que se quede ahí la tristeza, sino que yo te invito a que vivas tal vez como Job un momento. No sé cuánto tiempo pasó, no podemos decir, pasó un día, 2 días, 3 días, pasó un tiempo. No le pongas un tiempo, es cierto, un tiempo tienes que estar tal vez molesto, un tiempo tal vez tienes que estar triste, pero recuerda, tienes que salir de ahí para levantarte y decir, Señor, he pasado esto duele, no va a acabar, no ha acabado, mas sin embargo, yo tengo que seguir buscando tu rostro, porque esto es lo que yo he aprendido el día de hoy. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. No sé si te has preguntado en algún momento, ¿por qué Moisés, primero fue Moisés pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios? Yo creo que en ese lugar era donde se sentía confortado a pesar de cada queja, a pesar de cada crisis, a pesar de cada momento que vivía. Cuando iban pasando y de repente salía el pueblo quejándose que por qué no comían carne, o por qué no había agua, o por qué estaban así, o por qué no habían pasado a la tierra prometida. Yo no lo sé. A veces llega la gente y somos pocos en la congregación todavía, pero imagínate, llega la gente, llega con un problema, con una situación, con una dificultad, y yo a veces digo, Señor, ¿qué pasa? Yo me acordaría de mi pastor, y mi pastor, una iglesia grande, y de repente una persona, una consejería, esto, el otro, o en otra iglesia que tal vez mucho más grande donde nosotros estábamos, y pues ponen consejeros y todo, pero sabes que la necesidad de Dios es constante. Yo el día de hoy te invito a que no vivas de un Dios de lo que te han contado, de un Dios que has escuchado. Yo quiero que el día de hoy tú le conozcas. Y a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar de lo que tú estés pasando, el día de hoy adoremos a Dios. Y tal vez sería el momento de cerrar por un momento tus ojos. Cierra tus ojos. Y en ese lugar de intimidad, donde tú sabes qué está sucediendo, donde sabe lo que está pasando, donde tú le has dicho, nadie sabe lo que hemos estado pasando, mas sin embargo necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, de su fortaleza, de su ayuda. Adora a Dios. Y ahí en ese lugar de quietud, dile gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad.
Gracias aún en medio de esta adversidad que para mí es muchísimo, Señor. Yo me he sentido morir, me he querido morir. Pero hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas por qué luchar. Hay tantas cosas por las que hay que seguir adelante. Porque la gente que nos enseñó a nosotros, nos enseñó de un Dios vivo, de un Dios que tiene promesas, de un Dios que tiene propósitos, de un Dios que va a venir y que ha preparado todo para que seamos a su imagen y a su semejanza. Y ahí en ese lugar de quietud, quiero que adores a Dios. Aquí estoy, Señor, pasando el velo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Y es que tanto yo anhelo tu presencia contemplar, en quietud adorar. Aquí estoy, Señor, pasando el velo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Y es que tanto yo anhelo tu presencia contemplar, en quietud adorar. Dilo conmigo. Levanto hoy a ti mis manos. Enséñame lo que yo no veo, Señor. Revélame tu presencia y muéstrame tu poder. Y límpiame con tu sangre, porque hoy, Señor, te quiero ver. Dile. Levanto hoy a ti mis manos. Enséñame lo que yo no veo, Señor. Revélame tu presencia y muéstrame tu poder. Y límpiame con tu sangre, porque hoy, Señor, te quiero ver. Porque hoy, Señor, te quiero ver. Así como dijo Job, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Señor, te damos gracias. Gracias por cada cosa que vivimos, por cada tempestad, por cada desierto, por cada cosa que pasa alrededor de nosotros. Así como agradecemos cuando hay alegría, cuando todo nos sale bien, cuando todo va fructificando, cuando todo va sucediendo para bien. El día de hoy, aun cuando estamos en este momento de crisis, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti, solamente a ti, la gloria y la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, solamente me queda decirte, cobre ánimo vuestro corazón, levántate, sé valiente y camina con Dios todos los días de tu vida, porque Él está contigo, lo sientas o no lo sientas. Solamente lo tienes que creer. Dios te bendiga, nos vemos en nuestra próxima transmisión.